Bueno, muchas gracias, Graciana, por la presentación y también agradecer a los organizadores, a Marcela y Ernesto por la organización y por la invitación y sobre todo por la generación del espacio, ¿no?, tan necesario. Bueno, la presentación que organicé la titulé de esta manera: de cartografías a cosmografías vivas, y de alguna manera la intención es contarles los trabajos que venimos realizando principalmente en la provincia de La Pampa y en menor medida en San Luis, en la provincia de San Luis, sobre todo en el sur, con este tema de las rastrilladas o caminos indígenas. En particular, nosotros durante varios años nos hemos dedicado a reconstruir el sistema de rastrilladas del centro-este de la provincia de La Pampa, y tomando como base distintas fuentes de información y haciendo un cruce entre estas identificaciones que hacíamos en el campo con mapas antiguos, en particular de los primeros agrimensores, y otros mapas históricos, y también, bueno, haciendo una interrelación con información arqueológica. Y bueno, durante varios años fuimos, de alguna manera, ajustando este relevamiento de información de las rastrilladas, y fuimos también adoptando distintos tipos de técnicas, como las recorridas en terreno y también la visualización aérea, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Pero en particular, yo me quiero referir a cómo la provincia de La Pampa, a partir de fines del siglo XIX, sobre todo en la década de 1880, fue de esta manera mensurada, como ustedes ven ahí en la imagen, apelando a una división cartesiana del paisaje o del espacio, en la cual se distribuyó, digamos, un grid cartográfico sobre toda la superficie de la provincia, y se subdividió a la provincia en secciones y orientados de norte a sur y distribuidos de manera sistémica y ordenada en el espacio. Esto de alguna manera representó una especie de homogeneización del paisaje precedente. Básicamente, lo que nosotros logramos identificar fue que este mapa cartográfico, que generaba o genera, mejor dicho, una representación gráfica y métrica del espacio, apelando a las coordenadas cartesianas, a la aplicación espacial de las coordenadas cartesianas, lo que generó una mirada homogénea de un entorno o de un paisaje que claramente era y aún es, podríamos decir, heterogéneo en su constitución y sobre todo heterogéneo en su conceptualización. Entonces, lo que hizo este grid cartográfico fue homogeneizar estas vistas, este tratamiento del espacio, y en esa homogeneización lo que generó fue el ocultamiento, la invisibilización de otros órdenes espaciales que en la provincia, bueno, podemos rastrear a esos otros ordenamientos espaciales desde miles de años antes del presente hasta la actualidad. Pero en particular, yo voy a contraponer este orden cartesiano con el ordenamiento indígena, sobre todo del siglo XIX, apelando a las lógicas de ocupación del espacio de los ranculches, que es el grupo originario que reside en la provincia, que residió y reside actualmente en la provincia. Entonces, también tratando de ver esto desde el punto de vista conceptual, podemos decir que estas miradas hegemónicas de ordenamiento del espacio generaron cartografías vinculadas obviamente a un cartopoder, que muchas de estas cartografías en su momento tuvieron relación con la expansión del orden colonial a nivel global, inclusive, bueno, a nivel de nuestro país con las conquistas de distintos territorios. Y en esta imposición espacial de este cartopoder, lo que se ve es que se genera una especie de ontologización del paisaje, porque se universaliza una mirada de ver el mundo que es única y que se impone a otras miradas diferentes que tengan otras lógicas u otros ordenamientos espaciales. Y esto tiene que ver con lo que se denomina la irrupción ontológica del hombre moderno, que bueno, que desde Descartes para acá, del siglo XV para acá,
ha sido como la marca de identidad de la ciencia moderna occidental, sobre todo, ¿no? Bueno, y estas cartografías vinculadas a los cartopoderes y a esta ontologización moderna estuvieron atravesadas por principios también que caracterizan como cánones a la ciencia moderna, que son los de la matematización y la geometrización. Todo lo que podía ser registrado por la vista era pasible de medición absoluta, y dentro de esa concepción también se sostenía la idea de que si era pasible de medición y de control, se podía ordenar y se podía conocer y dominar ese espacio. Esto es lo que genera este grid cartográfico en la provincia de La Pampa, genera estos espacios controlados que no dan cuenta de tensiones, de conflictos, tampoco dan cuenta de percepciones humanas, de percepciones indígenas, de los mundos de vida a otros, no dan cuenta de la idea de cuerpo-territorio, que es transversal a distintas sociedades que vivieron y viven en estos entornos o en estos paisajes, y tampoco da cuenta de distintas cosmovivencias que a lo largo de milenios fueron delineando estos espacios. En particular, esta cartografía moderna o cartesiana se ejecutó de la mano de los primeros agrimensores, que fueron los que mensuraron todo el territorio de la provincia, haciendo descripciones bastante someras y precisas y muy interesantes por el contenido de información que brindan, de los lotes y de las secciones de cada parte de la provincia, y en particular describiendo cada lote, que cada lote tiene 10 kilómetros por 10 kilómetros de extensión, son cuadrantes de 10 por 10, en los cuales iban recorriendo los bordes de esos lotes y describiendo todo lo que encontraban. Y esto es realmente una información rica, porque en esas descripciones podemos ver y leer de primera mano y de fuente original de los primeros agrimensores lo que van encontrando y lo que van registrando cada 500 metros, cada 2.500 metros, cada 5.000 y cada 10.000. Y bueno, y ahí van a ver un sinnúmero de rasgos topográficos, sociales, culturales, como caminos, montes, tolderías, lagunas, bajos, de todo tipo de registro de lo que iban encontrando en esas recorridas, ¿no? Estos planos o mapas de los primeros agrimensores, en particular nosotros trabajamos en el centro de la provincia de La Pampa con estos agrimensores de 1880 a 1882, los podemos conceptualizar como que constituyen representaciones topológicas, diferentes a las cartográficas, en el sentido de que son otras formas de ver y modelar u ordenar un espacio que sobre todo enfatizan cómo están conectados algunos puntos, en este caso, por ejemplo, los caminos indígenas, las rastrilladas, y qué relaciones espaciales tienen entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como herramienta de representación topológica, no son de utilidad y no fueron de utilidad para hacer reconstrucciones de las rastrilladas como si fuera una foto o una instantánea de ese momento en el cual los primeros agrimensores transitaron por la provincia, ¿no? También los mapas antiguos, como el de Álvaro Barros de 1872 o el de Melcher de 1875, también constituyen fuentes de información, sobre todo con lo que nos interesa a nosotros, que son los caminos, rastrilladas indígenas, y también con este sentido topológico de cómo van conectando o uniendo diferentes espacios, diferentes lugares y diferentes rasgos. Y por supuesto también el mapa primero que se hizo para toda la provincia de La Pampa de las rastrilladas o caminos indígenas, generado por Marini de Díaz Zorita en la década de 1970, 1979 en particular, en la cual también hay una mirada de las rastrilladas principales y las tolderías que van uniendo, ¿no? Esto, con otros colegas como Norberto, que también ha trabajado mucho este tema en otras provincias, en La Pampa y en el sur de San Luis, si uno lo extiende geográficamente, podemos rastrear estos caminos con una extensión, la verdad, que considerable, ¿no? Son caminos indígenas del siglo XVIII, siglo XIX, que unen el Atlántico con el Pacífico, y con una extensión importante, y que, bueno, y que van uniendo también diferentes lugares considerados importantes dentro de lo que en el siglo XIX se consideraban los grandes cacicazgos
región pampeana o en particular del mundo rancuche. Esto en una mirada amplia tiene un alto valor, pero nosotros quisimos concentrar la mirada un poco más en lo que es la microgeografía o una mirada en una escala más pequeña. Y nos concentramos en el centro este de la provincia de La Pampa, en un espacio geográfico de unos 100 kilómetros por 100 kilómetros más o menos, en lo cual buscamos brindar un panorama un poco más localizado de cómo estaban organizadas las rastrilladas, los asentamientos principales, asentamientos secundarios, lagunas, montes, caldenes, bajos, lugares de enterratorios como chenques, lugares prohibidos como algunos sectores con residencia de espíritus malignos, o otros lugares evitados por los desplazamientos humanos porque eran residencia de tigres o de puma o de león, como también dicen las fuentes. Entonces fuimos uniendo una serie de fuentes primarias y históricas que nos brindaron un panorama para hacer un complemento con el de las rastrilladas, con el mapa de los primeros agrimensores, al cual fuimos dotando de otras connotaciones, de otras valoraciones, de otros significados, y le fuimos agregando en escalas menores estas valoraciones o significaciones del paisaje, del entorno que tenían y que aún tienen las comunidades originarias. Y esto, bueno, realmente nos generó una mirada diferente, que la correspondimos también con los yacimientos o sitios arqueológicos que fuimos encontrando en el espacio, y en el cual notamos una correspondencia bastante interesante entre las disposiciones de las rastrilladas, muchos yacimientos arqueológicos y, por supuesto, también la correspondencia entre yacimientos arqueológicos y asentamientos históricos indígenas del siglo XIX. Pero también pudimos comparar este funcionamiento de la disposición de las rastrilladas en el centro de la provincia con sectores más alejados de esto que sería como el núcleo central del mundo rancuche o el mundo mamulche, apelando al monte de Caldén, y nos alejamos un poquito y nos fuimos al sur de San Luis y norte de La Pampa para comparar las rastrilladas, la disposición de las rastrilladas en estos espacios fronterizos, en particular con lo que se conoce con la frontera sur, que ustedes, bueno, ahí en Río Cuarto y Tefros, especializado en esto también, se investiga mucho el tema de la frontera sur, y en particular nos focalizamos en el río Quinto hacia el sur, y vimos cómo en esos sectores que nosotros en otro modelo de uso del espacio denominamos territorios de dominio del mundo rancuche, no de ocupación efectiva, sino territorios dominados, territorios temporales, la disposición de las rastrilladas tenían otra lógica a la que veíamos en el centro de la provincia de La Pampa. Y esta lógica se corresponde con direccionalidades. Preponderantemente las direccionalidades de estos sectores fronterizos, de estos sectores alejados del centro del mundo mamulche, o rancuche, tienen que ver con direccionalidades lineales, básicamente con un vector norte-sur o sur-norte, que conectan la frontera con el interior o el corazón del mundo mamulche. Y dentro del mundo mamulche ya la direccionalidad se pierde y tenemos disposiciones más radiales de rastrilladas saliendo en puntos centrales, que pueden ser tolderías centrales, saliendo hacia todos los puntos cardinales, ¿no? Aquí las direccionalidades, que es otro vector que también analizamos, ya son diferentes, y en el corazón del mundo mamulche, las direccionalidades tienen que ver con un patrón o un modelo que nosotros definimos como circular y que corresponde a diferentes variables, ¿no? O está relacionado con diferentes variables, pero son rastrilladas menores, secundarias, que conectan asentamientos principales y de manera concéntrica hacia afuera, de manera centrípeta podríamos decir, se disponen distintas rastrilladas que conectan otros asentamientos menores, conectan lagunas, conectan bosques, conectan bajos, conectan entierro, conectan sectores prohibidos. Entonces son rastrilladas dispuestas de manera circular que conectan un mundo de vida consuetudinario, también atravesado por sentidos políticos de organización de los cacicazgos. Simplificando esta mirada, y rápidamente, este modelo lo podemos resumir de esta manera, de manera gráfica, con un centro principal y de manera concéntrica hacia afuera o centrípeta, asentamientos menores,
que contra más alejados estaban de ese círculo central o del cacique principal, tenían asentamiento los caciques secundarios y capitanejos de menor rango o menor jerarquía. Y eso, bueno, tuvo consecuencias materiales, sobre todo a algo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista regional, como son las rastrilladas, que es digno mencionar que son evidencias materiales que, como a diferencia de otras evidencias materiales desde el punto de vista arqueológico, se disponen de manera regional por cientos y cientos de kilómetros y de manera continua. Y eso es realmente un rasgo arqueológico, topográfico, muy interesante para rastrear y analizar. Entonces, para nosotros, esta disposición radial o circular de las rastrilladas nos hace pensar que representan otras maneras de vivenciar el paisaje, vivenciar el entorno a través del tiempo, y acá podemos incluir las ocupaciones milenarias de este paisaje, y que ese modelo de ocupación del paisaje, de experimentar y vivenciar el entorno, tiene que ver con sentidos de arraigo, de pertenencia, de relacionamientos ancestrales, pero también vinculado todos esos modos del vivir con ordenamientos sociopolíticos, por ejemplo, vinculado a las jerarquías de los distintos cacicazgos rancuches del siglo XIX y fines del siglo XIX, ¿no? En síntesis, las relaciones estas, condensadas en el tiempo, que son múltiples relaciones, no solo las sociopolíticas, sino todas aquellas otras que mencioné, que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo simbólico, hacen que, para conectar todos esos lugares, desde el punto de vista topológico, vayan delineando a través del tiempo prácticas consuetudinarias y sobre todo prácticas de transitabilidad o de tránsito, y eso genera formas del hacer y maneras, o genera hábitos de moverse por el paisaje. Y eso tiene consecuencias materiales. Y esas consecuencias materiales son sendas, por ejemplo, de los cazadores-recolectores pedestres, y posteriormente estas rastrilladas que nosotros vemos en el siglo XIX, reconstruidas a partir de los mapas que mencioné anteriormente, y también de todas las evidencias que hasta el día de hoy perviven en el paisaje. Esto, bueno, estas rastrilladas trascienden las limitaciones del entorno, que como ustedes podrán presuponer, este no es un entorno de pampa o de llanura, sino que es un entorno con algunos quebrados que tienen que ver con las disposiciones de distintos valles transversales que atraviesan la provincia en el sector central. Y que esas limitaciones del entorno no fueron condicionantes para hacer este paisaje unido de un lugar al otro, ¿no? Para generar conectividad. Pero si pensamos en el mundo indígena, principalmente tenemos que tener en cuenta que estamos ante la presencia de otras ontologías, que tienen que ver con diferentes cosmovivencias que se fueron dando a través del tiempo y también diferentes cosmovisiones. Y lo que vemos es que en los mapas o representaciones espaciales de los grupos indígenas podemos discutir que el concepto de cartografía nos queda corto para dar cuenta de esas otras ontologías indígenas o de esas otras cosmovisiones, porque los sentidos de percepción, orientación y movilidad del mundo indígena, sean cazadores-recolectores milenarios o sean los rancuches del siglo XVIII y XIX, no estaban concebidos en dos dimensiones o en planos, sino que estaban concebidos considerando múltiples dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con la concepción cosmológica o con la cosmovisión de los grupos originarios. Entonces, para dar un complemento, una vuelta de tuerca desde el punto de vista conceptual de las cartografías, tratamos de complementar las cartografías indígenas con esta idea de cosmografías vivas. Y enfatizamos en el concepto de cosmografías, sobre todo vivas o relacionales, porque sostenemos que los paisajes fueron concebidos considerando lo geográfico, pero también lo astronómico o lo espacial. Y aquí es donde interviene nuestro concepto de antropología del paisaje, en lo cual tenemos una mirada integral de la idea de paisaje que contempla la unión de cielo y tierra. Sobre todo porque los grupos indígenas de esta región tenían ordenamientos astronómicos o seguían determinados movimientos celestes para realizar prácticas sociales, culturales, y en consecuencia eso tenía correspondencias materiales en el paisaje. Entonces tenemos una serie de caminos o rastrilladas que están atravesadas por distintas intencionalidades, desde las más simbólicas a las económicas, que conectan lugares prohibidos, evitados, que están atravesados también por la idea de cuaternidad, circularidad y totalidad, que está contenida en la cosmovisión ranculche,
Y esto, bueno, nos lleva a pensar en que estamos ante la presencia de cosmografías que podemos titular como cosmografías situadas, porque son localizadas en tiempo y espacio, y que para reconstruir este tipo de cosmografías relacionales o vivas, tenemos que apelar al concepto de cartografías sociales o cartografías participativas, que tienen la particularidad de ser cambiantes, de ser dinámicas, de ser contingentes. Estas cosmografías vivas, como complemento de la mirada cartográfica, nos llevan a pensar o nos introducen en nuevas gramáticas de comunicación, sobre todo de esos códigos de territorialización que están contenidos en las propias cosmovisiones de estas comunidades originarias. Entonces, hurgando en esas cosmovisiones, hurgando en el idioma local y en los topónimos, por ejemplo, ahí podemos vislumbrar o analizar alguna de estas gramáticas de comunicación que se expresan materialmente y se expresan en el paisaje. Y estas cosmografías vivas participativas, lo cual implica que intervengan los representantes de las comunidades locales para delinear o construir de manera conjunta estas cartografías o estas cosmografías, también genera ámbitos para que los procesos identitarios se manifiesten, se fortalezcan, se vayan resignificando, y también para que los procesos políticos, creativos y críticos emerjan, sobre todo a la luz de las amenazas que representan las nuevas políticas extractivistas que, bueno, todos sabemos, se están generando en diferentes territorios indígenas de nuestro país. Algunos ejemplos gráficos de qué nos referimos cuando hablamos de estas cosmografías vivas, los traigo de otros lugares, por ejemplo, este mapa de Pachacuti del antiguo Perú, de donde podemos ver a qué referimos con esta idea de cosmografías vivas y participativas, para representar en otros planos que no son los bidimensionales esta concurrencia de distintos elementos que componen un paisaje significativo, un paisaje dinámico, un paisaje social o un paisaje simbólico y también atravesado por lo político, en la cual condensan de manera gráfica distintos elementos, ¿no?, que tienen que ver con la cosmovisión propia. Otro ejemplo es esto también, como están realizando algunas comunidades mapuches en Chile, cartografiando desde otro lugar y desde otra orientación, tomando como rosa de los vientos el Cultrún, orientado hacia el este, que es donde surge la vida, y con un mapeo y con un registro de lugares sagrados, lugares también arqueológicos, lugares de encuentro, lugares para realizar las prácticas del Guillestrún, etcétera, etcétera, ¿no? Con otras caracterizaciones que son sociales, culturales y simbólicas. O también apelando a estas cartografías que podemos encontrar en nuestras relaciones con distintos componentes de la sociedad, como pueden ser los jóvenes o los niños, en las cuales no hay diferenciaciones entre el arriba y el abajo, entre el norte y el sur, y hay representaciones que nos desafían la imaginación o la creatividad para pensar en otras dimensiones, que precisamente esas otras dimensiones o multidimensiones de la representatividad espacial y social y cultural nos dan cuenta estas graficaciones o estas representaciones que realizan de los entornos inmediatos diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos una riqueza para conceptualizar y para referirnos a esas gramáticas de territorialización desde otros lugares y desde otras maneras. Y creo que es clave en todo esto apelar a los idiomas locales, pero no desde un lugar de lo académico, sino de manera conjunta, de manera participativa. Y para cerrar, volviendo al estudio, análisis, investigación de las rastrilladas o caminos indígenas, desde el agregado de las cosmografías vivas, creo que esta conjunción y con una mirada cartográfica genera una gran relevancia este estudio a la luz de estas cosmografías vivas o relacionales, porque nos permite interpretar otras formas de concebir el paisaje que están concebidas o están impregnadas de sentidos diferentes a los ordenamientos cartesianos y modernos que, como vimos al principio, fueron impuestos con la conquista y aún perviven en la actualidad esos ordenamientos cartesianos modernos, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco rápidamente lo que quería comentar, sin explayarme más con el tiempo, y bueno, y después vemos si hay preguntas y agradezco la atención. Muchas gracias.